Buenas tardes. Es un honor presentar a las invitadas de esta tarde aquí a Recrea Académica, a Recrea Academy. Ellas son parte de una asociación civil que se llama Fin de la Esclavitud, y la intención de invitarlas el día de hoy es precisamente ante la necesidad que tenemos los profesores de educación básica, media superior e incluso los investigadores, de identificar a las estudiantes, profesores, incluso como investigadores, que podamos identificar a las estudiantes, a los estudiantes que están siendo víctimas de trata o en algún contexto cercano o lo estén viviendo. Estamos muy conscientes que nos hace falta bastante capacitación en ese sentido, y también en el caso de los investigadores educativos, hablo propiamente de educación superior, que algunos lo están abordando como un tema de investigación sustancial en este momento, pero creo que hace falta destacarlo aún más. De ahí la idea de invitar a la asociación a Recrea Academy 2023 para que puedan después ser parte de una capacitación constante con los docentes y con la Secretaría de Educación Jalisco. Bueno, primero voy a presentar a Karen Casten, que me acompaña aquí de mi lado derecho, quien es voluntaria y activista desde hace 7 años en Fin de la Esclavitud Asociación Civil. Muchas gracias, Karen, por haber aceptado y por ser nuestra vía de contacto. Y después, aquí a mi lado izquierdo está Diana Flores, quien es una psicóloga que lucha por los derechos humanos, la libertad y la justicia para todos y todas. Tiene un gran compromiso y pasión en la erradicación de la esclavitud en todas sus manifestaciones. Está convencida que todos los seres humanos merecen una vida digna y el mismo acceso a oportunidades. Cree que la educación es indispensable para vencer muchos de los problemas sociales actuales. Es una persona perseverante y confiable que le gusta el compromiso y la seriedad. Es una líder nata que le gusta inspirar a las personas que la rodean y ver en ellos y en ellas el potencial que tienen. Pues le voy a ceder la palabra a nuestras invitadas. Espero que nos estén acompañando los que están a distancia, y al término vamos a hacer una ronda de preguntas o dudas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes. Hola, Karen. Muchas gracias a Recrea Academy por la invitación esta tarde, y la verdad es que para mí es un privilegio poder representar a Fin de la Esclavitud, una organización que lucha, que capacita, sensibiliza sobre la trata de personas. Y me encanta esta foto porque podemos conocer a parte del equipo que hace Fin de la Esclavitud. Somos un grupo de personas comprometidas, somos un grupo de personas que todos los días hacemos este trabajo con pasión y con entrega para poder prevenir, informar y sensibilizar sobre uno de los flagelos más grandes, que es la trata de personas. Así que bueno, les voy a presentar también cuál es la visión de nuestra organización. Fin de la Esclavitud está creada para ver un país y una sociedad libre de la trata de personas, conocida también como la esclavitud del siglo XXI. Así que para eso es para lo que nacimos. Y desde hace algún tiempo estamos siendo reconocidos como un estatus consultivo dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros estamos ahí y estamos abonando a estos 4 objetivos del desarrollo sostenible que tú estás viendo en pantalla, y los cuales pues es la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. El tener un estatus consultivo como organización pues nos da justo la oportunidad de estar ahí directamente en Viena, ahí en una organización que tuvo la conferencia de las partes de la Convención sobre el Crimen y la Delincuencia Organizada. Así que eso es lo que nos permite este estatus consultivo. Y bueno, pues ahora queremos también platicarles un poquito, Karen, sobre qué es lo que hacemos todos los días, Karen. Gracias, buenas tardes. Pues nosotros lo que hacemos es hablar de lo que es el delito de trata de personas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de charlas, pláticas,
conferencias e inclusive un diplomado internacional que tenemos en el tema. ¿Qué buscamos? Estamos buscando a aquellas personas que necesitan ser blindadas, es decir, darles toda la información para que sean menos vulnerables a este delito. Exactamente, hacemos todo eso. Y también tenemos una campaña que se llama Julio Azul, que es una campaña para visibilizar la trata de personas. Así que durante 31 días del mes de julio estamos haciendo eventos artísticos, culturales, capacitaciones, sensibilizaciones, con el único objetivo de ser la voz de quienes se encuentran en condición de explotación y que por supuesto no pueden hablar. Así que esta es una de las manifestaciones, un mural. Se intervinieron las esculturas de Álvaro Cuevas y bueno, a lo mejor ustedes se van a preguntar por qué hacemos esto que estamos haciendo y que justamente hoy estamos aquí frente a ustedes. Y es que justamente hay miles de historias y les voy a platicar muy rápidamente la historia de Esteban. Esteban es un niño de 11 años que a esa edad ya maneja y ya tiene redes sociales. Está ahí cada día hablando con personas, muchas de ellas desconocidas. Así que Esteban de pronto en una red social tiene un amigo con el cual se siente cómodo, con el cual está hablando todos los días, hasta llegar a un punto en donde Esteban y este amigo, que hoy le vamos a decir pseudo amigo, empiezan a intimar un poco más y le pide que prenda la webcam, le pide que mande fotografías y entonces Esteban, sin saberlo, está produciendo material de abuso sexual infantil. Cuando este material lo tiene el pseudo amigo, entonces empieza a ejercer en Esteban algún tipo de presión. Lo empieza a chantajear, empieza a presionarlo sobre este material cada vez mucho más atrevido, por decirlo de alguna forma. Así que tu maestro, tu maestra que estás hoy escuchando esto, es muy probable que alguno de tus alumnos, desconociendo, está produciendo material de abuso sexual infantil, antes denominada pornografía infantil. Después, si tenemos tiempo, hablaremos por qué no se llama pornografía infantil. Entonces, en nuestro caso de estudio, Esteban empieza cada día a tener mucho más presión de este pseudo amigo, empieza a tener más demanda de este tipo de materiales, hasta que llega un punto en donde le pide que prenda la webcam. Cuando esta webcam es encendida, sigue produciendo este material, pero sabes, este pseudo amigo ya sabe que Esteban tiene hermanos. Así que llega a tal punto estos requerimientos que le pide que ponga en cámara a sus hermanos menores y que además hagan ciertas posturas, hagan ciertos ruidos y digan ciertas cosas. Esto después se descubre gracias a que estos pequeños sí hablaron de lo que estaba pasando. Así que se descubre toda esta situación, se sabe que es un perfil de un pederasta y se sabe que este material ya fue difundido y fue comercializado. Así que Fin de la Esclavitud justamente hace este tipo de charlas para informar y para prevenir. Hablamos con los papás de Esteban, por ejemplo, ¿no? O hablamos con los papás de tus alumnos. Les podemos dar herramientas de prevención, podemos hablar de las redes sociales, de la ciudadanía digital y de esa manera todos poder cuidar a niños, niñas y adolescentes. Y bueno, también lo hacemos por historias como la de Pablo, pero no te la voy a contar. Tú la vas a ver en este video.
Historias como la de Paola, la de Esteban que ya vimos, historias como la de Juan, que también es un video, si me ayudan a ponerlo, muchas gracias. ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo te fue? Bien. Siéntate. Ahí se quedó la tía Cheli y mi mamá cuidando Sí. el puesto. Ah, qué bien. ¿Ya comió? Ya, mijo, ya comí. ¿Y su medicina? Sí, ahorita también me las acabo de tomar. Sí. Le tengo buenas noticias. A ver. Ya conseguí trabajo. Ya voy a poder apoyarlo a usted y pues con toda esta situación. Ay, mijo. Es en una constructora en Puebla. Marqué y me dijeron que es contratación inmediata. Me dijeron que es buena paga. Y lo mejor de todo es que ellos van a pagar el transporte y el alojamiento. ¿Y dónde vio ese trabajo, mijo? El Chuy me pasó el contacto, que lo encontré en una parada de camión en un número. Y me pasó el contacto y yo les marqué y me dijeron todo lo que le estoy diciendo. Pero qué seguro, Pero usted no sabe nada de construcción, mijo. me van a capacitar, ahí me van a pagar todo, me van a cubrir todo eso la empresa. Ah, ya ve, mijo. Sabía que tarde que temprano las cosas se iban a dar. Ya ve que sí. ¿Y como para cuándo sería, mijo? Primero Dios, mañana me vienen a recoger. Mañana. Me vienen a recoger mañana. Ah. Alégrese, papá. Ya le voy a poder comprar sus medicinas. Ay, hijo. Ya se va a curar, papá. Estas historias no son lejanas a nosotros. Estas historias son muy cercanas, más cercanas de lo que quisiéramos que sucediera. Y saben, hay cientos de miles de otras historias que en este momento no pueden ser contadas, pero que han sufrido y han sufrido mucho y que justamente queremos prevenirles. Así que hablar de trata de personas es hablar de una problemática global. Es hablar de una problemática que está afectando a todos y cada uno de los países que tú ves en ese mapa. Así que vamos a entrar un poquito en materia y justamente en el año 2000 en Palermo, en Italia, la Organización de las Naciones Unidas convoca a todos los países miembros de la ONU y entonces hablan del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar. Pero aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que la esclavitud tiene 23 años? Si estamos diciendo que en Palermo en el año 2000 constituyen este protocolo, pues claro que no, claro que no. La esclavitud nace junto con la historia de la humanidad, ¿cierto? Y eso, quienes hemos tenido oportunidad de leer la historia directamente en la Biblia, es ahí donde nos damos cuenta que siempre ha existido la esclavitud. Y para hablar un poquito de este protocolo, es reducirlo a 3 o 4 palabras y es la compraventa de seres humanos. Efectivamente, tu hijo o tu hija, tu nieto o tu nieta, tienen un precio. Y siempre hay alguien que está dispuesto a ganar, tener un ingreso por esta compra-venta. Así que ahí en pantalla tienes el protocolo y dice que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas. Ahí está definido lo que es la esclavitud. Ahí podemos ver claramente y está en varios colores porque son las acciones, son los medios y son los fines. Así que las acciones se engloban y son 5 y es la captación, el transporte, el traslado, la acogida
y la recepción de personas. Y después viene una serie de palabras que son los medios y que yo creo que entonces ahora sí va a cobrar un sentido para ti esta definición. Cuando hablamos de amenazas, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño y abuso de vulnerabilidades, ¿no? Entonces aquí ya te das cuenta que sí cobra sentido porque has escuchado a quien le han cometido un fraude o has escuchado este tema del rapto, que justamente tiene un nexo muy importante con las desapariciones. Y yo creo que los que estamos aquí en esta sala y quienes están conectados, pues no desconocemos cuál es la problemática de las desapariciones en nuestro estado justamente, ¿no? Siendo el estado con mayor número de personas que han desaparecido. Así que ahí es donde se hace un match entre la problemática de las desapariciones y la problemática de la trata de personas. Y después encontramos el fin. Y el fin en toda esta situación solo es uno y es la explotación. Es llevar a las personas a realizar cosas que no quieren hacer por su propia voluntad, a realizar cosas inhumanas. Inclusive vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos fines que nos habla la Organización de las Naciones Unidas, pero ese es el fin último de la trata de personas. Así que vamos a ir muy rápidamente a revisar algunos de los fines, ¿sí?, que nos menciona la Organización de las Naciones Unidas, porque si nos vamos a lo que nos dice la ley federal para reprimir, sancionar la trata de personas, son 11 formas de esclavitud, mientras que la ONU las engloba en estas que tienes en pantalla, ¿no? Entonces, Karen, ayúdanos un poquito. ¿Cómo veríamos la explotación laboral, por ejemplo? Justamente como lo vimos en el video, la explotación laboral viene a ser, la persona viene a ser captada en determinado momento y lo explotan de tal manera que no le pagan su sueldo de manera justa. Entonces están explotándolo día a día, 24/7, con horarios terribles y aparte no son sostenidos de manera alimenticia, por ejemplo. No les dan unos alimentos sanos, les dan un cuartucho como lo vimos en el video. Entonces esa es la explotación, porque todo el rédito o lo que gana la persona se va a las arcas de la persona que lo está explotando. Entonces se vuelve una máquina de trabajo sin alguna remuneración. Sí, exactamente. Y para que lo ejemplifiquemos muy bien, ahora no hay tiempo, pero yo te pido que tú busques en internet lo que pasó en Qatar. ¿Quiénes construyeron los estadios de Qatar? Y entonces te des cuenta que Qatar fue el mundial de la muerte. Fue el mundial en donde más personas han muerto durante la construcción de los estadios, ¿no? Y esto es porque justamente los explotaron laboralmente a personas tanto de India como de Nepal. Así que eso es la explotación laboral. No nos tenemos que ir a lo mejor hasta Qatar. Basta con que nos vayamos aquí mismo al campo, en donde nos vamos a poder dar cuenta que hay niños y niñas que están trabajando, pero que además familias completas están siendo explotadas laboralmente, ¿no? Así es, eso es la explotación laboral y eso se llama trata de personas. Dentro de estas formas, pues está la mendicidad forzada. La mendicidad forzada es aquella circunstancia en la que todos lo hemos visto en cualquier esquina de nuestras calles. Es esta mendicidad en donde se utilizan sobre todo a pequeñas personas, muy jóvenes ellas, siendo niños, siendo jovencitos, o inclusive a adultos mayores, ¿no? En donde están posados en una esquina a altas horas de la noche solicitando una moneda. Pero esta moneda no se la van a quedar ellos, está siendo entregada a su tratante. Así es. Y está llena nuestra ciudad, Además, ¿no? somos una ciudad, si se dan cuenta y lo recuerdan, en cualquier
horario encontramos esta situación, en cualquier esquina, en cualquier alto. Y es una duda de todas las personas, es darle, no darle, por qué sí darle, a dónde va esto. Pero si no lo preguntamos, casi siempre están manejados por su tratante. Así están, explotados literalmente por su tratante. Ahora, trasplante ilegal de órganos. Tal vez es una de las formas dentro de la esclavitud que requiere de mucho más equipo, médicos, compatibilidades. Es muy complejo y representa solamente el 1% de toda la esclavitud. Pero entonces, tal vez me puedas decir, bueno, es que es tan poquito el 1%. Un poquito más adelante en la presentación vamos a ver si es poco o es mucho, un 1%. Pero quiero que te quedes con esto, existe. No son, yo le llamo, se me fue la palabra, pero muchas veces creemos que son historias inventadas, ¿no? O leyendas urbanas de que no, es que encontraron un cuerpo y ese cuerpo no tenía los riñones. Es una realidad. No sé si ustedes tengan idea cuánto puede costar un órgano vital en el mercado negro. Entonces, cuando te des cuenta que hay gente que está dispuesto o dispuesta a pagar millones de pesos por un riñón, por un corazón, por unas córneas, entonces te vas a dar cuenta que hay quien está dispuesto a ganarse ese millón o esos 3 millones de pesos. Así que por eso existe el trasplante ilegal de órganos y es considerado trata de personas. Es órganos o tejidos, ¿sí? Después vienen los matrimonios forzados. Karen, ¿quieres platicarnos? Los matrimonios forzados, sobre todo en México, lo vemos como un uso y costumbre en muchas localidades, ¿no? Pero es trata de personas. ¿Por qué? Porque papá no tiene para mantener a la familia o para mantener sus vicios, entonces papá vende a su pequeña por hasta 2 caguamas, ¿no? Para pasar la tarde, para pasar la noche. Y no conforme con eso, estas pequeñas que son casadas, supuestamente legalmente, con sus usos y costumbres, usualmente no pasan esta noche de bodas. ¿Por qué? Porque son pequeñitas desde 9 años, 10 años, que sus cuerpos no están preparados para una relación íntima. Entonces, esto es parte de la trata de personas. Está tal cual tipificado porque hay un precio por esa vida, por ese cuerpo, por esa persona. Ahora imagínense el daño físico, pero también el daño emocional, el daño psicológico, todo lo que esta persona vive, ¿no? Y hoy, afortunadamente, hace unos meses ya en nuestro país está considerado como un delito y puede ser castigado como tal. Entonces, eso fue una buena noticia en el 2023. Después están los menores de edad en actividades delictivas. Y bueno, aquí nos estamos refiriendo a el sicariato, nos estamos refiriendo a esos adolescentes que son reclutados, ¿verdad?, para desarrollar actividades ilícitas. No hay mucho que decir, creo que entendemos perfectamente esto que estamos hablando. Y dejé al último la explotación sexual, porque la explotación sexual es uno de los fines en la explotación que todo mundo ubicamos y que cuando vamos y damos nuestras charlas preguntamos, ¿verdad? ¿Conocen algunas formas de explotación? Y el 85% conoce perfectamente explotación sexual. Pero ahora yo te quiero preguntar, ¿tú conoces las 3 vertientes de la explotación sexual? Porque no solamente es generalizarla. Hay 3 vertientes muy importantes y yo creo que todos nosotros y quienes están ahí conectados conocemos esas zonas o esos lugares en donde la prostitución está a tope, ¿no? En todas las ciudades en el país existen esos espacios y aquí en nuestro estado conocemos las zonas muy, muy claras, zonas rojas. Bueno, pues una de las vertientes dentro de la explotación sexual justamente es la prostitución forzada o prostitución ajena, ¿no?
Y hay una estadística muy fuerte que nos dice que del 100% de las personas que se encuentran en esta condición, el 90% están siendo obligados o obligadas. Entonces, esto tiene que cambiar en nosotros un chip. Esto tiene que cambiar en nosotros la forma en que percibimos a las personas que se encuentran en condición de prostitución. Porque, ¿sabes? De 10, 9 están siendo obligadas. 9 fueron captadas, transportadas, trasladadas, chantajeadas, abuso de vulnerabilidades, rapto, fraude. 9 de 10. Así que cuando esto yo lo aprendí hace muchos años, yo dejé de juzgar a esas personas. Al contrario, ahora puedo entender que están siendo obligados, que no reciben ellos la remuneración ni va directo a su bolsillo, va al bolsillo de su explotador. La segunda vertiente dentro de la explotación sexual, y es todo un tema y es siempre muy controversial, no vamos a tener tiempo de profundizar demasiado, pero es la pornografía. La pornografía está considerada como una forma de explotación sexual. ¿Por qué? Porque no, aquello que tú ves en pantalla, aquello que tú ves en las plataformas donde la gente acostumbre ver pornografía, no vas a tener el 100% de seguridad que esa producción o que esa fotografía o que ese video fue hecho bajo la autorización de la persona que está produciéndolo. Hay coacción, hay engaño, hay chantaje, inclusive hay violencia. Así que hasta aquí lo voy a dejar. Ojalá que investigues, vea nuestras redes sociales, ahí hay mucha información también y te des cuenta que esa forma de entretenimiento, esa forma de diversión puede estar generando, ¿sí?, un daño terrible, que es justamente el consumo de la pornografía está aumentando el consumo en la trata de personas y por consiguiente muchas más personas siguen desapareciendo. ¿Por qué? Porque pues hay que darle gusto al consumidor. Y la tercera vertiente dentro de la explotación sexual es el comercio sexual infantil, es decir, el comercio de niños, niñas y adolescentes en los sectores turísticos y hoteleros. ¿Qué es esto? Pues es lo que se denominaba turismo sexual infantil. No es el término correcto. ¿Por qué? Porque el turismo promueve y obviamente no queremos promover el consumo de nuestros niños o niñas en el sector turístico. Así que cuesta un poquito más de trabajo, inclusive aprenderte el término, pero cuando tú veas esta grabación, repítela, y es el comercio sexual de niños, niñas y adolescentes en sectores turísticos y hoteleros. Así que eso es la explotación sexual y estas son las formas, no nos brincamos ninguna, no, ¿verdad? Hablamos todas, muy bien. Pues esas son las formas que nos habla la ONU. La trata de personas no es una problemática aislada, es una problemática que tiene relación con otras problemáticas sociales muy graves, como lo es el abuso sexual infantil, como lo es las desapariciones que ya comentamos, como lo es la violencia de género, el feminicidio y por supuesto la migración, ¿verdad? Estos son problemas que en algún punto avanzan paralelos, pero también son transversales unos a otros. Así que tú tienes en pantalla una cifra aproximada de personas que están en condición de explotación y yo te pregunto a ti, ¿el 1% es poco o es mucho? Porque hablamos de que el trasplante ilegal de órganos representaba el 1%. Pues para mí es muchísimo. Basta con que una o dos personas fueran víctimas de esa situación de trasplante ilegal de órganos para preocuparnos.
pues cuánto más el 1% de 50 millones de personas. Y entonces de pronto nosotros podemos decir hasta aquí de la charla, pues es que a mí no me va a pasar, Karen, a ti. Pues yo decía eso antes, ¿no? Porque a lo mejor yo vivo en un contexto cómodo y justamente hemos salido de esta comodidad, ¿no? Para hablar de este tema. Puedo yo decir, soy una persona educada, puedo decir que soy una madre de familia, puedo decir que soy esposa y a mí no me va a pasar porque en mi contexto esto no existe. Pues, ¿qué creen? Sí, porque somos personas. Somos personas y el nominativo es trata de personas. Mi persona se convierte en un artículo, en un Así producto es. que tiene precio. ¿Cuánto? No lo sé, pero siempre tenemos un precio. Desafortunadamente somos como un código de barras, ¿no? Así es. Y muchas veces sabes que los tratantes tatúan en sus víctimas un código de barras, justamente. ¿Por qué? Porque son mercancía, son una cosa, no son personas. Así que cuando hemos escuchado esta frase, sobre todo cuando empezamos como organización hace 10 años y íbamos a ofrecer este tipo de charlas, había escuelas en donde nos decían, no, es que a mis alumnos esto no les va a pasar. No, o sea, ni siquiera vengan a hablar de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces creemos que si mejor me quedo callada o me quedo callado, pues eso no va a estar cerca de mí o de mi familia o de mis hijos, pero eso está muy lejos de la verdad. Es mucho mejor tener la información. Y cuando dicen esto y después cuando vemos esto, pues nos damos cuenta la vulnerabilidad que tenemos todos y todas quienes vivimos en este país. En cada país la trata de personas se presenta diferente, cada país tiene sus propias estadísticas, es una problemática multisectorial, multifactorial y no la podemos generalizar como tal. ¿Ok? Entonces, aquí están los focos de riesgo que tenemos en nuestro país, los puedes ver, con unos puntos pusimos rojos, pero se llaman focos rojos, y ahí está nuestro estado, ¿no? Con 3 focos rojos. Hay un modo de operación, hay una forma en que actúan y en que los tratantes logran tener a sus víctimas. Y por supuesto, son las plataformas y las redes sociales. No te lo voy a contar yo, vamos a poner.
Una forma de captura también es muy eficaz, porque tenemos que pensar que el tratante no siempre es como en este video. Muchas veces son personas atractivas, limpias, preparadas, o sea, quien sea en un momento dado puede ser parte de un grupo delictivo. Falsas ofertas escolares, es decir, aquellas empresas que pueden estar ofertando el que vayas a hacer un semestre al extranjero, pero que en realidad pues son parte o son como una pantalla tal cual para lograr llevar a jóvenes y adolescentes a otros países. El rapto, pues ya hablamos de ello. El rapto es estar en ese lugar, en ese momento en donde literalmente te desaparecen, ¿sí? Y los videojuegos. Es muy importante darnos cuenta hoy que los videojuegos son una forma muy efectiva de captura, como ya no son aquellas consolas en donde jugaban con el niño que estaba sentado al lado en el sillón, sino que ahora juegan en línea y pueden estar interactuando con personas de cualquier parte del mundo o inclusive con el vecino, ¿sí? Pero bueno, esto ha aumentado mucho el riesgo de jóvenes. ¿Qué vamos a hacer, Karen? ¿Qué harías tú por ellos? ¿Qué haríamos todos nosotros por ellos? Justamente hablar de ello. Hablarles como les estamos hablando hoy a ustedes, profesores y maestros, tal vez padres de familia. Hablar de ello y que no sea un tema tabú, sino que realmente estemos preparados para enfrentar lo que está delante de nosotros. Así es. Así es. Yo creo que cuando vemos esta problemática y este contenido, y que además lo hicimos muy rápido, pero yo creo que en tu mente sí viene esta pregunta y dices, ok, tengo esta información, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues sí podemos hacer algo juntos. Fin de la esclavitud, tenemos 10 años dando información de prevención, de sensibilización y capacitando. Yo creo que aquí algo muy importante, y es que si tú eres docente, si tú eres un maestro, una maestra, un director de escuela, con mucho gusto podemos capacitarles. Con mucho gusto podemos darles cursos, tenemos un diplomado para que tú te especialices en este tema y de tal forma que después puedas replicar eso a las siguientes generaciones, a los demás maestros o inclusive a tu familia principalmente. Así que bueno, lo primero que les pedimos es esto, ¿no? Hablen sobre este tema en su círculo de influencia, hablen con sus hijos, hablen con sus hijas, cuéntenle al compadre y a la comadre que van a ver el fin de semana, platiquen este tema. La problemática más grave es que este tema no se habla, se desconoce. Y mientras se desconoce, pues pareciera que no es importante combatirla, ¿no? Es importante, llévenos a sus escuelas. Esta presentación también se presenta a empresas, pero llévenos a su escuela, capacítense directamente, vayan a nuestras redes sociales. Un poquito más adelante les voy a poner. Vayan ahí hay información. Ahí hay cápsulas, ahí hay videos. En el canal de YouTube tenemos un podcast que hemos estado produciendo sobre esta problemática. Aprendan, porque creo que es muy importante. Denuncia. Si tú ves algo que se parece a la trata, si tú después de escucharnos te das cuenta que algo está sucediendo en esa casa de la esquina, pues denúncialo. Aquí está el número del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Es una línea contra la trata de personas. Háblales, diles lo que estás viendo. Es mucho mejor que te digan, señora, joven, maestra, yo creo que usted exageró, de todas maneras vamos a pasar el reporte, pero sabes, este número ha salvado la vida de personas, de niñas, de adolescentes, así que yo te pido que si tú ves algo, digas algo. Y vamos a terminar con esto, porque estoy convencida que el grupo de personas que yo te presenté en el primer slide, somos personas que estamos rematadamente locas.
de verdad, creemos que con lo que hacemos podemos cambiar la vida de alguien. Y sabes, a lo largo de estos 10 años hemos podido llegar de una manera directa a miles de personas. Y por historias de gente, de personas, de alumnos, de alumnas que se acercan con nosotros, nos hemos dado cuenta que esa locura sí ha cambiado la vida de alguien. Así que así es lo que hacemos. Este es un código para donación, pero aquí están nuestras redes sociales. Ve ahí, busca información ahí, compártela. Estamos convencidos de que hoy la tecnología nos permite hacer muchas cosas importantes, ¿cierto? Pues usa tus redes sociales para poder compartir información que salve la vida de alguien más. Creo que vale la pena hacerlo. Así que, Karen, no sé si quieras incluir algo más. Pues agradecer la invitación que nos han hecho para estar aquí en este foro. Repliquen la información, hablemos de ello con nuestro círculo más cercano en casa. Como dice Diana, a la hora de la comida, platiquen como padres de familia. Fíjense que vimos esto, vamos a investigar de ello, vamos a educarnos juntos, padres e hijos. El día de mañana nosotros como abuelas probablemente vamos a tener que hablar con nuestros pequeños y con nuestros hijos de este tema. El tema del que somos familia en Fin de la Esclavitud nos ha llevado a unirnos y a luchar por las familias. Nuestro Jalisco tiene 3 focos rojos y es por donde debemos empezar y de ahí permear a México y al mundo entero. Muchas gracias. Gracias, Karen, por acompañarme. Pues eso es todo y muchas gracias por haberse conectado y bueno, por haber venido también. Muchas gracias. Sí, Existe bueno, muchas gracias por la charla y creo que hablar siempre de las cosas que incomodan es un gran paso para que esto deje de ocurrir. Felicidades. ¿Y existe alguna forma de vincular con su trabajo para alguna secundaria, primaria, donde sea, para que exista pues una charla a través de ustedes hacia los estudiantes? Sí, claro. Si nos escribes a contacto@findelesclavitud.org, tenemos un equipo que se dedica a esto y nosotros responderemos a su llamado. Vamos a platicar un poco acerca de las necesidades de la familia, de la escuela, del colegio o de la institución. Es decir, el perfil a quienes vamos a dar la charla, porque en cada perfil hay una información diferente, adecuada si es unos pequeños, si somos adultos, y de esa manera lo hacemos. Convenios con universidades para hacer prácticas o servicio social, por ejemplo, con trabajo social o con psicología. Sí, tenemos convenios con varias universidades, principalmente universidades particulares. Aún no estamos con la universidad, con la UDG. Entendemos también que tienen una población muy grande. Entonces, tenemos por ahora 3, 4 universidades con las cuales tenemos ya convenio firmado y cada semestre recibimos a jóvenes de distintas carreras, porque bueno, a una organización civil todas las áreas son importantes. Así que esa es la respuesta. A ti. Ok, quiero nada más hacer un pequeño comercial, si me lo permiten. Y es que nuestra organización ha desarrollado un diplomado que te especializa. Es un diplomado que está en línea, es totalmente asincrónico, está en una plataforma de Amazon, en donde tú vienes en el tiempo que tú dispones y durante 2 semanas hay un módulo abierto. Son 17 módulos. Tenemos ponentes nacionales, tenemos ponentes internacionales y ahí vamos a ver
a lo profundo, desde una definición de trata, pasar por todo la parte legal de la problemática, la historia, la semblanza, las formas de esclavitud, pero también tenemos esta parte tan enriquecedora de expertos de la UNODC. Tenemos, por ejemplo, al comisionado consejero del gobierno de Colombia, tenemos expertos en pornografía desde Barcelona, tenemos expertos en todo lo que es las definiciones y la problemática de una manera internacional con una ponente de Madrid. Es decir, tenemos expertos de primera línea en ese diplomado que pueden tomar, que pueden cursar en línea y bueno, después de ahí volverse replicadores para poder prevenir en tu contexto. ¿Sí? Muchas gracias. Si les interesa el diplomado, igual pueden escribir. Nosotros les podemos mandar el proyecto ejecutivo, el Linktree, y entonces puedan ustedes tener toda la información para decidir si quieren o no convertirse en unos abolicionistas. Que tengan bonita tarde.